A continuación, esta es la portada de la presentación. Para esta presentación utilicé algunos elementos gráficos para poder facilitar un poquito el entendimiento de los temas y que pueda servir también como una guía de estudio a futuro, ya sea propia o para alguien externo cuando lo necesite, agregando pues también en esta presentación texto considerable para evitar la saturación de contenido y que quede un poquito más claro todos los temas. Muy bien, para iniciar, comenzaremos con el concepto de sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son figuras fundamentales en el mundo de los negocios. Según la Ley General de Sociedades Mercantiles aquí en México, una sociedad mercantil es una persona moral creada por dos o más personas que se obligan a combinar recursos o esfuerzos con el propósito meramente de realizar un fin común, o sea, con beneficio para los dos, de carácter lícito, lo que significa que debe ser 100% legal, y con un ánimo de lucro, que es lo que les había mencionado, que tiene que ser un beneficio mutuo. Estas sociedades pues permiten estructurar actividades empresariales de forma organizada y con responsabilidad compartida o limitada, según el tipo que se exija. Muy bien, ante la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues existen distintos tipos de sociedades reconocidas legalmente. Como número uno, tenemos la sociedad de nombre colectivo. Esta es aquella que existe bajo una razón social, donde los socios responden de forma subsidiaria, ilimitaria y solidariamente. La sociedad en comandita simple, que es la segunda, es la que combina socios comanditados y uno o varios comanditarios, que únicamente están obligados al pago de sus obligaciones. Como tercer tipo de sociedad, tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Esta es ideal para empresas pequeñas y para empresas medianas. La responsabilidad aquí de los socios se limita meramente a su aportación de capital. En cuanto a más capital hayan aportado, pues obviamente más responsabilidades tendrán. Después sigue la sociedad anónima. Aquí el capital se divide en acciones. La más común entre las grandes empresas, pues es este tipo de sociedad, conocida por las siglas S.A. La sociedad en comandita simple por acciones sería la siguiente, que es la cual tiene dos tipos de socios, que son comanditarios y socios colectivos. Y la sociedad por acciones simplificada. Esta sociedad pues es pensada para emprendedores que inician con un solo socio, permitiendo que una o más personas físicas constituyan una empresa a través de medios electrónicos. Para que cualquiera de estas sociedades adquiera una personalidad jurídica, la cual es esencial a la hora de tener una sociedad mercantil, se deben cumplir ciertos requisitos esenciales. Muy bien, el primero de ellos es que se necesita una escritura constitutiva. Esta es otorgada ante un notario público, la cual pues es el documento fundamental que formaliza la creación de una empresa o sociedad. Como segundo requisito será inscribirla en el Registro Público de Comercio y definir claramente el objeto social, que es pues el objetivo de la empresa o de la sociedad, el capital que se va a necesitar, la duración de la sociedad y otros elementos estructurales. La personalidad jurídica otorga a la sociedad la capacidad de actuar legalmente, como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, es para forma lícita, celebrar contratos y responder frente a terceros. Muy bien, esto es lo que otorga la personalidad jurídica. Uno de los documentos clave en este proceso y uno de los más importantes a mi parecer es el acta constitutiva. Esta contiene información básica como lo son los nombres de los socios, el domicilio de la sociedad, la duración, el tipo de sociedad, el capital social, la forma de administración y la distribución de utilidades. A esto se suman los estatutos sociales, que funcionan como las reglas del juego internas de la sociedad, para que puedan comprenderlo un poquitito más. Estos estatutos, ¿qué hacen o para qué sirven? Bueno, pues determinan como primero cómo se tomarán las decisiones,
¿Cómo se manejarán las asambleas, las cuales serán necesarias en una sociedad mercantil? ¿Qué facultades tienen los administradores, así como sus obligaciones dentro de la sociedad? Y entre otros aspectos operativos. Desde la parte gubernamental y jurídica, los estatutos son decretos con forma de ley. Por lo tanto, es una ley que es común para todos y de la misma forma obligada de cumplimiento. Este es el ejemplo, pues, de estatutos de los trabajadores, para que sea un poquito más entendible este tema y este concepto. Como siguiente, en cuanto a la manera de constituirse, nos referimos al proceso, pues, que implican los trámites y gestiones legales para llegar a la formalidad de un negocio, en este caso, más conocido como la sociedad. Para esto existen dos formas principales. La número uno es por comparecencia ante el notario. Esto es donde todos los socios fundadores están presentes y firman en un solo acto. Esto implica la firma del acta constitutiva, que es uno de los documentos que ya mencioné en la diapositiva anterior, ante el notario público, claro, seguida de la inscripción en el Registro Público de Comercio, más conocido como las siglas RPC. Este proceso, pues, formaliza la creación de la empresa y establece sus bases legales. Como segundo tipo, está por suscripción pública. Esta es común en sociedades anónimas grandes. Desde el capital se reúne mediante la emisión de acciones ofrecidas al público sin que todos los accionistas se conozcan de antemano, para mantener el anonimato. Por ejemplo, imaginen una sociedad anónima que necesita, no sé, 1 millón de pesos para su inicio. En lugar de que los socios aporten este dinero en efectivo o bienes de inmediato, se abre un periodo de suscripción donde se invita a posibles inversores a comprar acciones por un valor total de 1 millón de pesos, que es pues la cantidad inicial que se necesitaba. Una vez constituida una sociedad, puede evolucionar. Y uno de esos cambios es la transformación, que es el primer título. Esto implica adoptar otro tipo de sociedad sin que se extinga la personalidad jurídica. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, una sociedad anónima puede transformarse en sociedad de responsabilidad limitada para adaptarse mejor a sus necesidades operativas y fiscales. Esto es para un beneficio, pues obviamente, de las sociedades. Para lograr esta transformación se requiere una aprobación en asamblea extraordinaria, la modificación del acta constitutiva, el cumplimiento con los requisitos del nuevo tipo societario y la inscripción en el Registro Público de Comercio, conocido como RPC. Esto pues para que pueda ser constituida legalmente y operar con éxito. Este cambio pues también tiene implicaciones fiscales y contables, ya que puede generar revaluaciones de activos. ¿Qué significa? Bueno, esto es un ajuste contable que actualiza el valor de los activos de una empresa para reflejar su valor justo en el mercado actual. Es decir, que no tenga un valor que no le corresponda, sino que esté actualizado. ¿Qué más se necesita? Bueno, necesidad de nuevos libros contables, notificaciones al Servicio de Administración Tributaria, SAT, y eventualmente modificaciones en las declaraciones fiscales. Estas son todas las implicaciones fiscales y contables para la constitución o una vez ya constituida la sociedad, para que pueda evolucionar y transformarse claramente. Además de transformarse, las sociedades también pueden fusionarse, que sería el segundo título. La fusión, ¿qué es? Bueno, es la unión de dos o más sociedades para formar una sola. Esto puede hacerse como número uno por absorción, cuando una sociedad subsiste y las otras desaparecen. Aquí el capital y el patrimonio, o sea, los bienes propiedad de la empresa, aquí el patrimonio de la absorbida pasa a integrarse en la empresa que la absorbe. El segundo tipo es por integración, que es donde todas las sociedades se extinguen para formar una nueva.
El procedimiento para fusionarse incluye la elaboración de un proyecto de fusión, el cual describe cómo las empresas se integrarán, cómo se distribuirán las acciones, qué pasará con los activos y pasivos y cómo se registrará la fusión. Se necesita una aprobación por asamblea, publicación para la protección de acreedores y el registro correspondiente. Una vez concluida la fusión, los efectos legales y contables son sumamente importantes, como con el tipo anterior. La sociedad resultante asume derechos y obligaciones de las fusionadas. Se consolidan activos y pasivos. Esto significa que combinar la información financiera de diferentes entidades, como una empresa matriz y sus filiales, por ejemplo, en un solo conjunto de estados financieros. Esto, pues, crea una visión integral de la situación financiera de todo el grupo empresarial, como si fuera una sola entidad. Esto debe realizarse, pues, una integración contable que refleje la nueva situación financiera de la empresa o de la sociedad mercantil, pues para mayor claridad ante la situación económica de la empresa. Ya que hubo cambios, se necesita registrar para mejor entendimiento de los socios y que en un futuro no haya problemas. En el sentido contrario a la fusión se encuentra la escisión. Este concepto, ¿qué significa? Bueno, es cuando una sociedad divide parte o la totalidad de su patrimonio, que ya antes mencionado son los bienes propiedad de la empresa, para constituir una o más nuevas sociedades. Puede ser como primer tipo total, si la escindente desaparece, o sea, es la división de una sociedad en dos o más partes, donde la sociedad original desaparece, pero a partir de eso se crean nuevas sociedades que asumen sus activos y sus pasivos. El segundo tipo es parcial, esto es, si subsiste, que significa que es una operación societaria en la que una empresa transfiere parte de su patrimonio, bienes propiedad de la empresa, a una o varias sociedades nuevas o ya existentes sin que la empresa originaria se extinga. ¿Qué es lo que pasa con la escisión total? Simplemente que en la escisión parcial no sucede esto. La empresa originaria no se extingue. La escisión, pues obviamente requiere la aprobación del proyecto por asamblea, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que es el DOF por las siglas, y su inscripción en el Registro Público de Comercio, RPC. También es necesario realizar ajustes contables y revisar los efectos fiscales para no incurrir en contingencias y presentar problemas ya sea a corto, mediano o largo plazo. Ahora bien, ninguna sociedad dura para siempre y nada está garantizado. Existe la disolución. Este concepto es sumamente interesante y en un momento lo explico. ¿Qué significa la disolución? Bueno, esto es un proceso legal que pone fin a la actividad normal en una empresa, pero no a su existencia jurídica. Algunas de sus causas para esta disolución de la sociedad son diversas. Como número uno, tenemos el cumplimiento del plazo de duración. ¿Esto qué es? Bueno, pues cuando ya el objetivo de la empresa se cumplió, pues no tiene caso continuar con el proyecto, ya que lo que se quería lograr ya se logró. Muy bien, en segundo lugar están las causas legales. En tercer lugar está la imposibilidad de realizar el objeto social, que es todo lo contrario a la primer causa. Es cuando no se puede o no se pudo lograr el objetivo de la sociedad. Como cuarto está el acuerdo unánime de los socios. Y quinto, la pérdida de capital, es decir, cuando ya no se logró compensar monetariamente las necesidades de la empresa o, mejor dicho, de la sociedad. Pues se conlleva a una disolución, cuando no hay recurso para poder mantenerla. Tras la disolución, comienza el proceso de liquidación, que esto es un poquito más fuerte. ¿Qué es este proceso? Bueno, este es el proceso final después de su disolución, que es el concepto que mencionamos anteriormente. Aquí es donde se pagan las deudas, se venden los activos y se distribuyen los remanentes a los socios. Este proceso pues tiene como objetivo principal cancelar las obligaciones de la sociedad y repartir lo que quede entre los
participantes. Esto conlleva, pues claramente, al nombramiento de liquidadores, la recopilación de activos, el pago de las deudas, la distribución de la que resta entre los socios y finalmente la cancelación de la sociedad en el registro. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, como ejemplo, si tu empresa no cumplió con el objetivo y no tienes más recursos, pues obviamente tendrás que proceder a un proceso de liquidación, que es ya tu última opción que tú tienes como dueño de esta sociedad, ya que no se cumplió el propósito. Este es únicamente un ejemplo, entonces tienes que proceder a este concepto, que es liquidación. Para el proceso anterior de liquidación se ocupan liquidadores. Estos son sumamente importantes, ya que actúan como los representantes legales durante esta etapa. Su función es velar por los intereses de los acreedores y socios por parte de la empresa, manejar el patrimonio restante y concluir formalmente la existencia de la sociedad. Su designación suele estar prevista en los estatutos o bien puede ser determinada por la asamblea de socios. Se somete a una votación para poder escoger a los liquidadores. Un ejemplo es que una empresa que entre en un proceso de disolución y liquidación puede nombrar a uno o más liquidadores para que se encarguen de gestionar el proceso de cierre, que es cuando tu sociedad se terminó. Estos liquidadores pueden ser socios, pueden ser representantes legales o personas externas con experiencia en liquidaciones. Esto pues ya, como ya mencioné, la liquidación es tu última opción ante pues una pérdida y pues sí, prácticamente eso. Finalmente, conviene comparar las dos formas más comunes de sociedades, que lo mencionamos en la segunda diapositiva, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad anónima permite una mejor captación de capital con acciones libremente transmisibles y las acciones pueden ser fácilmente transferidas y vendidas, lo que pues puede facilitar la entrada y salida de socios sin ningún inconveniente. Mientras que la sociedad de responsabilidad limitada ofrece un modelo más cerrado y controlado, donde las partes sociales solo pueden transmitirse con el consentimiento de los demás socios, cosa que no pasa con la sociedad anónima, ya que se mantiene en anonimato. Para esta, los socios no tienen acciones como en una sociedad anónima, sino participaciones sociales que representan su capital aportado. Muy bien, me di a la tarea ya casi para concluir de hacer una tabla, la cual pues puede ser como apoyo visual para hacer más entendible estos contenidos, ya que si de por sí es mucha teoría, creo que esto fomenta un poquito más pues el entendimiento de estos conceptos, ¿verdad? Más que nada de las sociedades que muchas veces suele confundirse o no se entiende por completo. A continuación, la sociedad anónima. Sus ventajas. Como número uno, está la responsabilidad limitada al capital aportado. Su segunda ventaja es la facilidad para atraer inversión mediante la emisión de acciones. Su tercera ventaja es la continuidad de la empresa aunque cambien los socios. Una de sus ventajas son que requiere una estructura administrativa más compleja, mayor carga fiscal y obligaciones legales, y los costos más altos de constitución y mantenimiento. Esto es por parte de la sociedad anónima. Como segunda sociedad es la de responsabilidad limitada. La responsabilidad limitada al capital aportado es una de sus ventajas, la administración más flexible que la sociedad anónima y es la ideal para empresas familiares o de pocos socios. Como desventajas, tiene el límite en el número de socios, ya que máximo pueden ser 50 personas. Tiene menor facilidad para atraer grandes inversiones y no puede emitir acciones en bolsa. La tercera sociedad es la sociedad en nombre colectivo. Sus ventajas son gran confianza entre los socios, administración sencilla si hay pocos socios, perdón, y la tercera ventaja es que es buena para empresas pequeñas y familiares. Sus desventajas son que tiene responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, es decir, si tienen una deuda que les es imposible pagar con capital, se procederá a pues, la extracción de patrimonio personal.
o sea, les quitan sus bienes para poder liquidar esa deuda u obligación que tienen. Sus otras desventajas son difícil atraer inversionistas externos y riesgo financiero personal elevado. Precisamente por esto, pues porque pierdes tu patrimonio. Como cuarta sociedad está la sociedad en comandita simple. Sus ventajas son que permite combinar socios, capitalistas y gestores. Segunda ventaja, el socio comanditario tiene responsabilidad limitaria y administración clara por parte del socio gestor. Sus desventajas de la sociedad en comandita simple son: el socio gestor tiene responsabilidad ilimitada, es menor transparencia y atractivo para terceros, tiene complejidad en su constitución y en su operación. Muy bien, como segunda parte de la tabla tenemos la sociedad en comandita por acciones. Sus ventajas son la combinación de capitales con responsabilidad limitada, los comanditarios. La segunda ventaja es que puede emitir acciones. Tercera posibilidad, de atraer inversión sin ceder control total. Es decir, no hay tanto riesgo de pérdida. Sus desventajas es que el socio gestor tiene responsabilidad ilimitada. Su otra desventaja es que tiene una compleja estructura legal. Y tercera desventaja es que menor uso práctico frente a otras figuras, como por ejemplo la sociedad anónima, que es una de las más usadas actualmente. Por último, tenemos la sociedad cooperativa. Sus ventajas son: número 1, organización democrática, que es un voto por socio, el enfoque social y solidario, y beneficios fiscales en algunos casos. Muy bien, todo esto es como muy de acuerdo entre todos. Es como un grupito que se está poniendo de acuerdo y para tomar una decisión tienen todos que votar a favor para evitar a futuro pues problemáticas, ¿verdad? De la sociedad. Como desventajas de esta sociedad cooperativa es que tiene menor competitividad en mercados capitalistas. Su toma de decisiones es más lenta por su estructura democrática, ya que hacer un grupo grande de personas que tienen que validar estas decisiones de la sociedad, pues obviamente tardan más. Y menor acceso a financiamiento externo. Muy bien, ya para concluir con el video, las sociedades mercantiles, como ya vimos, son una figura jurídica esencial en el mundo empresarial, ya que permiten pues la unión de personas que aportan capital, trabajo o ambos, con el objetivo común de poder realizar actividades comerciales y obtener beneficios tanto para ellos como para el público que está consumiendo el producto o servicio que se ofrece. Su constitución implica un proceso legal que garantiza su formalidad y seguridad jurídica, ya que al no tener pues un respaldo que valide que tu sociedad está en buenas manos, que sea de forma lícita, pues no hay confianza para los socios que quieren invertir o para todo este tipo de personas que quieren entrar en la sociedad, el cual incluye la elección del tipo societario adecuado, la redacción del acta constitutiva, que va a contener todos los datos de la sociedad, la inscripción en el registro público de comercio y el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales y administrativas. Este proceso pues no solo brinda legitimidad de la empresa, sino que también establece los derechos y responsabilidades de los socios, sentando las bases para una operación ordenada y transparente. Espero haya sido de su agrado y fomente el aprendizaje y entendimiento del tema principal, que son las sociedades mercantiles. Espero esto pueda quedar más que nada entendible y pueda, como ya dije al principio, servir como una guía de estudio a futuro para facilitar un poquito todas esas horas que a lo mejor de tanta teoría logramos saturarnos. Espero hayan disfrutado y sea de su agrado.